Plan de manejo de beans para huertos y plantas de embalaje de kiwis. Frente a la compleja situación que enfrentan los kiwis chilenos debido a la presencia de la bacteriosis del tipo PSA, Pseudomonas syringae, PV.actinidiae, el Comité del Kiwi, en conjunto con representantes de distintos sectores de la industria, han desarrollado el siguiente plan de manejo de beans para huertos, plantas de embalaje y frigoríficos en época de cosecha y post cosecha de esta fruta. El principal objetivo del presente plan de manejo de beans es evitar las posibles contaminaciones provenientes de huertos PSA positivos hacia huertos sanos. Tanto los huertos como los frigoríficos y plantas de embalaje deberán involucrarse con una actitud responsable frente a esta situación, adoptando las prácticas que se señalan a continuación e incluyéndolas de manera formal dentro de sus propios programas de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, ya sean Global Gap, BRC, HACCP u otro similar. Los aspectos fundamentales de este plan de manejo de beans para fruta proveniente de huertos de kiwis en general y consideraciones específicas para huertos detectados PSA positivo son las siguientes: manejo, limpieza y desinfección de los beans y otros contenedores o materiales utilizados en la cosecha, profilaxis del personal en cosecha, identificación de los beans con fruta provenientes de huertos PSA positivos, transporte de los beans a los frigoríficos y plantas de embalaje, recepción de los beans y cuidados de la fruta en frigoríficos y plantas de embalaje, eliminación de los residuos vegetales generados durante el proceso de embalaje de los kiwis en las plantas de embalaje, registros de controles y definición de responsabilidades. Regulación SAC vigente. La resolución del SAC número 6780 del 19 de noviembre de 2012 establece que dentro de las medidas fitosanitarias para huertos positivos a PSA, comillas, 7.2.h, adicionalmente debe incluir un programa fitosanitario de desinfección de contenedores utilizados en la cosecha de fruta, cajas, bines, los cuales deben ser de uso exclusivo del huerto infectado. Las labores de desinfección de contenedores deben quedar registradas en el cuaderno de campo cada vez que se realicen. Debe considerarse la desinfección y enjuague cada vez que los contenedores vayan a ser ocupados con productos de cosecha. La desinfección puede realizarse con desinfectantes tales como hipoclorito de sodio al 1%, alcohol 70%, ácido paracético 1% u otro que se evalúe como desinfectante. De acuerdo a la resolución descrita y a la dificultad de realizar la desinfección de beans en los huertos, el Comité del Kiwi ha solicitado al SAC que permita su desinfección en las plantas de embalaje o frigoríficos y que, tomando en consideración la recomendación de desinfectar todos los beans, no se exija que estos deban ser de uso exclusivo para los huertos PSA positivos. Acciones en huerto. Manejo, limpieza y desinfección de los beans y otros contenedores o materiales utilizados en la cosecha. En los huertos, se deberá realizar una revisión de los beans vacíos que se recepcionan desde las plantas de embalaje, constatando que estos estén limpios y desinfectados antes de usarlos en la cosecha. Se deberá registrar este control en el cuaderno de campo. Capacitación y profilaxis del personal de cosecha. Se debe capacitar a los cosechadores acerca de la existencia de esta bacteriosis y su fácil diseminación. Mantener una señalética, tipo póster, fácilmente visible, que recuerde permanentemente los riesgos de esta enfermedad. Todo el personal que trabaja en la cosecha debe desinfectar sus manos y calzado antes de ingresar y salir del huerto. Cada vez que termine el día de cosecha, el trabajador debe inspeccionar visualmente su ropa, su pelo, sus zapatos, etc., verificando no llevar consigo ningún resto de material vegetal como peciolos, ramas, hojas, etc. Los capachos cosecheros deben ser limpiados y desinfectados diariamente al término de la cosecha. Cosecha. Al momento del vaciado de capachos al beans, se deben ir retirando todos los restos vegetales visibles, peciolos, ramas, hojas, etc. Todos los beans que salen de los huertos deben estar libres de restos vegetales visibles y tierra.
Identificación de los bins con fruta provenientes de huertos PSA positivos o ubicados en área reglamentada. En estos huertos se deberá indicar en la tarja de los bins su condición de huerto PSA positivo o ubicado en área reglamentada. Dicha tarja es la misma que se usa para indicar productor, variedad, fecha, unidad de madurez, etc., pero que además se debe agregar el texto huerto PSA positivo o huerto de área reglamentada. Transporte de bins con fruta a la planta de embalaje o frigorífico. Antes de cargar el camión con bins con fruta en el huerto, se debe limpiar de restos vegetales visibles, tales como hojas, peciolos, ramas, etc. Al subir los bins al camión, se debe eliminar la tierra adherida en su base, para lo cual se recomienda utilizar un escobillón. Una vez que el camión está cargado con bins con fruta, y antes de salir del huerto con destino a la planta de embalaje o frigorífico, se debe volver a revisar y eliminar todo resto visible de hojas, peciolos, ramas, etc. Dicho control deberá quedar registrado en el cuaderno de campo. Todo camión que sale de un huerto PSA positivo debe pasar por el rodiluvio o ser asperjadas sus ruedas con solución desinfectante. Todos los conductores deben desinfectar sus manos y calzado al ingresar y salir del huerto. Todos los camiones que transporten bins con kiwis deberán ir completamente cubiertos con malla Rachel doble u otro similar. Lo importante es que cubra completamente la carga. No debe quedar bins ni partes de bins expuestas al exterior, sin cubrir por el cobertor. Este requerimiento aplica para todos los huertos de kiwis, ya sean detectados PSA positivo o no. Antes de salir del huerto, el camión debe ser inspeccionado para confirmar que cumple con esta exigencia. La guía de despacho debe indicar huerto PSA positivo. Dicho control deberá quedar registrado en el cuaderno de campo. Acciones en las centrales frutícolas. Ingreso de personas. En los registros de recepción de las personas que ingresan a las plantas de embalaje, se debe preguntar si la persona ha visitado en ese mismo día algún huerto detectado PSA positivo. Si la respuesta es afirmativa, se recomienda seguir alguna de las siguientes medidas. Desinfectar su calzado con un desinfectante en spray. Pasar por un pediluvio. Cubrir el calzado con botas desechables. Si no se cuenta con dichas opciones, la persona no podrá ingresar a la planta de embalaje. Desinfección de bins. En los packings o plantas de embalaje, todos los bins serán desinfectados. Esta acción se realizará antes de su despacho a huerto o después que salen del proceso. Se debe limpiar y desinfectar todos los bins, ya sea que provengan de huertos PSA positivos o no. La limpieza consiste en extraer y eliminar de los bins todos los restos vegetales visibles, tales como hojas, peciolos, ramas, etc. La desinfección de los bins consiste en asperjar un desinfectante por todos sus lados, por dentro, por fuera, fondo interior y por debajo. Desinfectantes a utilizar en los bins. Hipoclorito de sodio al 1%. Ácido paracético al 1%, dióxido de cloro al 2%, otro que se evalúe como desinfectante. Ubicación de los bins ya desinfectados. Es importante señalizar los sectores donde se estibarán los bins que ya están limpios y desinfectados. Debe ser una señalética simple y fácil de identificar por los grueros y transportistas que cargan los camiones con bins para la cosecha. Se recomienda colocar un letrero que diga bins sanitizados. El objetivo es evitar confusiones con los bins que aún no han sido desinfectados. Limpieza y desinfección de camiones en la planta de embalaje o frigorífico. En la planta de embalaje o frigorífico se debe inspeccionar todo camión que ingresa con bins con fruta y eliminar todo resto visible de hojas, peciolos, ramas, etc. En la medida que se descarga el camión, se deben ir eliminando desde la superficie de los bins los restos vegetales visibles como hojas, peciolos, ramas, etc. Una vez que está completamente descargado,
Se debe limpiar el camión, barrer sobre la superficie de todo resto vegetal visible, tales como hojas, peciolos, ramas, etc. Las mallas utilizadas en los camiones deben ser limpiadas, eliminando de las mismas cualquier material vegetal. Todos estos restos vegetales deben ser dispuestos dentro de bolsas plásticas cerradas y ser eliminados de la misma forma que los otros restos vegetales que se generan durante el proceso de embalaje. Si el camión, la carga o los bins presentan restos vegetales visibles como hojas, peciolos, ramas, etc., esto debe quedar registrado en la planilla de recepción de control de calidad y debe volver con el camión al huerto o se debe llamar al agricultor para informar de esta situación. Embalaje de la fruta. Durante el embalaje de todos los kiwis, ya sean de huertos detectados PSA positivo o no, se deberán tomar las siguientes consideraciones. Todos los bins que salen de proceso deben ser inmediatamente desinfectados. Todos los residuos vegetales que se generen del proceso de fruta provenientes de huertos PSA positivos, es decir, pelos de kiwis, restos florales, hojas, peciolos, ramas, etc., deben ser dispuestos en bolsas plásticas, dentro de bins o contenedores plásticos. Al término del proceso de la fruta, dichas bolsas plásticas se deben cerrar herméticamente. Las bolsas plásticas con los restos vegetales mencionados deben esperar en lugares libres de agentes diseminadores, tales como viento, pájaros o roedores. Los bins o contenedores plásticos que se utilicen para disponer las bolsas plásticas con los residuos vegetales mencionados anteriormente deben ser limpiados y desinfectados diariamente. Eliminación de desechos. Todos los restos vegetales que se generan durante el proceso de los kiwis provenientes de huertos PSA positivos y huertos ubicados en el área reglamentada, tales como hojas, restos florales, peciolos, ramas y pelos de kiwis, deben ser dispuestos en bolsas plásticas dentro de contenedores plásticos o bins. Cada vez que se completa una bolsa, debe ser cerrada herméticamente. No debe quedar expuesta a diseminaciones, ya sea por pájaros, ratones o viento. Las bolsas plásticas con dichos desechos deben ser enterradas o incineradas. También existe la opción de trasladarlas a un vertedero, pero debe estar alejado con mínimo a 10 kilómetros de un huerto de kiwis. El traslado debe ser realizado en contenedores cerrados.